Nuevo abriendo correos, 3 paquetes esta vez. Lamentablemente con uno tuve que hacer trampa porque este tenía que aparecer en el video del resumen del Unpacked con todo lo nuevo que sacó Samsung en Londres. Así que sí, Banks, somos fan de Banks en este canal. Yo llevo para todos lados mi carcasita de Kevlar Banks. Y obviamente sacaron estas cositas nuevas, la Armor Grand Combo para el Z Fold Ultra y el Z Fold, perdón, Z Fold 8 Ultra y Z Fold 8. La gracia de esto es que no te lo voy a poder mostrar con la cámara de arriba en este capítulo porque la cámara aérea, que es la Osmo Action 5 Pro, la tengo grabando en la impresora 3D para otro video porque se viene la revisión a full de la impresora y estoy grabando un timelapse para que tengan un ejemplo de cómo se comporta. Así que todo va con la cámara frontal esta vez. Acá, súper elegante, súper elegante. Este es el Glass Warrior, que viene siendo una lámina de vidrio templado. Luego tiene la funda para la parte trasera del teléfono y la funda para la parte delantera del teléfono con bisagra móvil. Entonces, sí, se viene bueno. Todavía no tengo los Fold 8 y Fold 8 Ultra conmigo como para poder mostrarles estas carcasas puestas, pero en cuanto lleguen, créanme que va a ser lo primero que haga, ponerle una carcasa de estas de Banks a esos telefonitos. De todas formas, te voy a estar mostrando cómo son las carcasas y cómo se ve por dentro este paquete en un insert que te voy a dejar acá. Así que tranqui, tranqui, vas a ver igual esta cuestión. Vamos a borrar el teléfono para allá y esto lo vamos a dejar por ahí. Siguiente paquete. Mira, una parte buena que no tenga la cámara de arriba es que no voy a tener que censurar nada. Ok, mira. A mí no me gusta mucho pedir cosas. No me gusta mucho pedir cosas, como con marcas. No, siento que voy a tener que censurar eso. Soy terrible, lo siento, soy terrible. Pero no me gusta mucho pedir cosas. Pero estaba hablando con una persona y me dijo, oye, yo tengo como 2000 seguidores o 3000 seguidores en Instagram. Y hablé con una marca y me mandaron algo. Y me dijo, háblale, lo peor que te puede pasar es que te digan que no. Y lo hice. Le mandé un mensaje, le dije, oye, tengo un canal, más de 100.000 suscriptores, humildemente, y me gustaría probar este producto. Y para mi sorpresa, no solo me dijeron que sí, sino que además me mandaron otro producto. El tema es que el producto que yo pedí todavía no llega. Me llegó el otro producto que me ofrecieron ellos. Y estoy hablando de FIO. He revisado varios productos de FIO, entre ellos el Snow Sky, el Eco Mini, y se viene también la revisión del Disc Mini pronto, viene en camino por ahí en algún lado. Y esos productos los compré yo con mi dinero y los revisé y si me gustan me los quedo, si no me gustan o no los voy a usar, derechamente los vendo y listo. Así que hablé con FIO y me mandaron este producto, aparte del que yo quiero revisar que todavía no llega porque los mandaron en paquetes diferentes. Así que nada, pues estos son los FIO FG3. Audífonos de diadema, gamer con micrófono, con control de sonido por separado, como un pequeño control remoto, para poder apagar y encender el micrófono, para cambiar modos, para subir o bajar el volumen. La verdad es que se ven bastante buenos, se ven bastante buenos. Yo sin ser gamer online, a mí no me gusta jugar online, yo prefiero los modos historia de los juegos. Eh, no, claramente no son para mí, pero sí les vamos a dar una oportunidad, porque Fío se portó muy bien con el canal, de revisarlo y ver qué tal esto. Por último, si no se ganan un video dedicado en YouTube, se ganarán un reel en Instagram, un short o algo donde les muestre efectivamente cómo funcionan, cómo son, cómo suenan y si acaso se los puedo recomendar o no. Y el otro producto que pedí va a seguir en veremos. No les voy a contar todavía qué es lo que pedí revisar de FIO. Hasta que llegue y lo veamos en un siguiente abriendo correos. Así que vamos por el último paquete. Gracias, FIO. La verdad nunca pensé que me contestaran y me dijeran, sí, ok, no hay problema, te lo mandamos. Así que gracias por confiar en mí y en este canal. Último paquete viene de parte de una empresa que me contactó
y me dijo, Cristian, necesitamos que hagas una revisión a este producto. Y yo les dije, ok. Mira, me mandaron un cable HDMI 4K60, ya es un cable HDMI 2.0 de la marca Wambo. Y sí, el producto que está acá adentro también es Wambo. Y no solamente... Ok, eso fue un camión de bomberos. Y no solamente me mandaron eso, sino que también me mandaron una Wambo HD Anti-Light Curtain 100 pulgadas. Una cortina para proyector de 100 pulgadas. De estas que son como reflectantes para que se vea mejor todavía. Y obviamente, si me mandan un cable HDMI y me mandan una cortina para proyector, tienen que mandar también el proyector. Así que este es el Wambo Cube 2S. Un proyector chiquitito que tiene de todo. O sea, se supone que este viene con Google TV, si no me equivoco. Y dentro viene con YouTube, Disney Plus, Prime Video, Dolby Audio. Funciona con AirPlay, mira, y funciona con Apple Home. O sea, está certificado para HomeKit. ¡Qué buena! No sé si el sistema operativo propiamente tal sea el de Google, pero me da toda la impresión que sí. A ver, y eso lo podemos descubrir súper rápido, porque si encuentro el control remoto dentro de esta cosa, el control remoto debería tener el símbolo de Google Assistant. Entonces, acá no está, acá está el cable. Quiero salir de esa duda, por favor. Necesito sacarme esa duda. Y acá está. No, el control dice Netflix, Prime Video, YouTube. Y tiene efectivamente un micrófono, pero no es el de Google Assistant. Así que probablemente tenga un sistema operativo propio. Pero mientras tenga compatibilidad con todas las otras apps y funcione de forma correcta, y lo que más importa, que se vea bien. Pensé que se me iba a caer la caja. Oye, está súper bonito. Súper bonito. ¿Y dónde está el proyector? Por este lado es así. Por este lado es así. Por este lado es así. Y por este lado es así. Y por ese lado tiene conexiones. Poder HDMI, encendido apagado, USB. Y por abajo una roja de... ¡Ah! Ok. Así es. Ahí está el proyector. Oye, qué buena. Enjoy the Unlimited Cube. Oye, qué buena. No me había dado cuenta que era como un pequeño tilt, como un pivot. Oye, lo puedes poner en el ángulo que tú quieras. Está bueno. Claro, y se supone que esto tiene autofoco interno. Se supone que tiene auto king para que si el proyector no está derecho contra la pared, por ejemplo, si lo tengo en un ángulo, ajuste de forma digital y te deje la imagen perfectamente cuadrada. Así que obviamente lo vamos a estar probando acá en el canal y vamos a ver qué pasa con este proyector, porque llevo mucho rato buscando un proyector que no sea tan caro y que sea bueno. No para ver a la plena luz del día, pero sí que se vea bastante bien, ojalá de noche, ojalá con una cortina de estas que son súper útiles. Y grande, eso es lo importante, grande. Porque las ganas de armar un cine bien siempre están. Así que, oye, qué simpático es para este lado. Qué simpático eso que se pueda guardar, porque igual proteges el lente. O sea, si es que esto lo vas a usar de forma móvil, llevándolo para allá y para acá, claro, lo guardas, protege el lente y chao. Se parece mucho a una Xbox Series X. Así, tal igual, pero mucho más chiquitita. Es pesado, sí. Ojo, sí. Es muy pesado. Es bien, bien denso. Entonces, ahora ya, si lo vamos a dejar fijo en un lugar, claro, tenemos la roja de cuarto pulgada, lo podríamos a lo mejor colgar del techo y dejarlo ahí apuntando a la pared. Le veo futuro, le veo futuro. Creo que va a estar bien simpático este Cube 2S de Wambo. Y hasta acá quedamos con el abriendo correos de hoy. Poquitos paquetes, pero hartas sorpresas. Espero que me llegue pronto lo de Fío y un montón de otras cosas que pedía de AliExpress para el próximo abriendo correos. Así que hasta acá quedamos. Nos vemos en la... Espérate. Bonus track. Día siguiente y cuando llegué
ayer a la casa me estaban esperando estos dos paquetes. Así que lo aprovecho de sumar al tiro, porque si no el video queda muy corto. Bonus track, y de aparte no quiero tener esto guardado 2 semanas hasta el próximo abriendo correo, así que ustedes entenderán. El primero... oh, creo que rompí la bolsa. Bueno, esto es una bolsa de... espero que se alcance a ver. ¿Sí? Switches para teclado. Así de sencillo. Switches para teclado. Pero ¿por qué me compré 100 switches de teclado? Oye, la bolsa, no sé si le hice el tajo muy fuerte o qué onda. ¿Por qué me compré 100 switches de teclado clicky? Por exactamente esto. Como Vicente está haciendo su cuestión de 3D, estos son clickers. Y dentro, adivinen qué lleva. Pues lleva switches de teclado mecánico. Igual que este de Ultravolt. Está re bonito. Está re bonito. Pero eso. Entonces compré muchos para que puedan seguir haciendo más clickers. Listo. No pensé que era eso lo de ese paquete. Pero bueno. Y este paquete viene marcado por FIO. Así que quizás sea o quizás no sea lo que estábamos esperando, que les había dicho en el otro... No, no es el producto de FIO que estaba esperando, que les dije al principio del video ayer. Es otro producto... Oye, que viene súper protegido. Es otro producto de FIO, porque yo revisé el Snow Sky Eco Mini. Y este es el Snow Sky Disc. Y la gracia de esto es que viene siendo como una evolución. Ah, mire, viene sellado y... Hay que romper este sello. Tiene un sellito acá que hay que romperlo para poder abrir esta cuestión. A ver. Ahí está, ok. Es como la evolución del Eco Mini, porque el Eco Mini parecía un Walkman antiguo de cassette. Y este lo que parece es un reproductor de CD también, de los que teníamos al principio. Un CD player. Oye, qué bonito. Es súper cuadradito, mira. Todo en color negro. Snow Sky Disc. Qué buena. Reproductor Hi-Fi de alta definición. O de alta fidelidad, si quieren ser fieles a la traducción. De Snow Sky. Que esto se hace en colaboración con FIO. Entonces una marca que está firmada por FIO. Y con pantallita redonda y todo el show. No sé si tendrá batería. Mira, tiene salida 4,4 balanceada y 3,5 USB-C, micro SD, volumen arriba abajo, play pausa al costado, encendido apagado. Mira, está bien bonito. Oye, y la pantalla touch. Mira, pantalla touch, pero que el Eco Mini solamente tenía botones. Lo vamos a dejar en inglés porque siempre las traducciones en español son medias malitas, así que inglés nomás. Oye, qué buena, porque además de los controles físicos, de volumen y todo lo demás, pantalla touch. Y se supone que emula o se debería ver mientras reproduce como un reproductor de CD. Por supuesto que va a haber una revisión dedicada a este reproductor porque estoy probando un montón de reproductores Hi-Fi. El último que probé es este, es el AP30 de Hidis y este sale en campaña de Kickstarter, así que si no has visto la revisión, ándate a este video que te dejo acá para que aproveches de ver la revisión de este producto. Está bien simpático y suena súper, súper bien. Así que vamos a ver qué pasa con el Snow Sky Disc. Y ahora sí, fin del bonus track. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.